quiero contarles que tenemos a unos amigos, hermanos en la fe, siervos de Dios, que el Señor ha levantado poderosamente, que están operando y Dios los ha llevado a Canadá. Mis amigos y siervos de Dios, que yo quisiera hoy honrarlos, que están aquí hoy con nosotros visitándonos, David y Shelly, si se pudieran poner de pie un momentito. David y Shelly son nuestros amados amigos y siervos del Señor, que Dios ha levantado. Tienen una fe, miren, gigante. Dios los ha levantado como profetas de Dios y el Señor los tiene en Canadá haciendo una obra preciosa. Así es que hoy tenemos el honor de que nos visitan, pero también tenemos el honor que David nos va a compartir la palabra que Jesús tiene para nosotros el día de hoy. Así es que un fuerte aplauso para ellos por la obra preciosa. Y por favor, David, vente para acá con nosotros. El Señor le da una palabra a David y quiero bendecirlo porque de verdad este señor aquí, como lo ven, que parece Santa Claus delgadito, es un hombre de fe. Es un hombre del Señor y el Señor lo está llevando a miles y millones de personas. Están escuchando el mensaje que Dios ha puesto en su corazón a través de sus canales. Miles de personas miran sus videos, el podcast, y qué precioso lo que Dios está haciendo en su vida. Quiero orar por él y por favor acompáñenme orando y bendiciéndole y que el Señor lo use. Padre, hoy oro por David, Señor, y bendigo su vida, Señor, y te pido que tú lo bendigas, que tu presencia, tu palabra, Señor, esté sobre su vida y que seas tú hablando a través de David. Pon tus palabras en su boca. Y oro, Señor, para que hoy David sea usado como un vaso de barro, para que tú a través de él, Señor, hables a nuestros corazones. Oro, Señor, para que tú lo uses poderosamente con fuego y con poder. Y, Señor, y que todo lo que él hable hoy venga de ti. Oro, Señor, para que esta palabra y esta semilla sea una semilla sembrada en nuestros corazones, que sea prosperada y que dé mucho fruto. Y, Señor, y si hay algún distractor del enemigo, que en este momento sea quitado. Si algún espíritu inmundo se quiera meter a estorbar la palabra que tú tienes para nosotros hoy, lo reprendemos y lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Y oro, Señor, para que todo cansancio, todo espíritu somnoliento, todo distractor sea quitado y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo sea quitado, derribado hoy en el poderoso nombre de Jesús. Padre, lo bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Amados hermanos, muy buenos días, casi buenas tardes. Bendito sea el Señor. El mensaje que tengo para ustedes hoy ha estado en mi corazón desde 2023. Y el Señor permitió hasta ahora darme la gran oportunidad de compartirlo con ustedes. Yo estuve predicando aquí el año pasado. ¿Cuántos estuvieron en esa prédica? En abril del año pasado. Pues esa prédica fue poderosa, fue tremenda. Para poder venir aquí a tener el privilegio de tener este micrófono enfrente de los hijos de Dios, estuve en mucha oración. Y le pedí al Señor que me diera la oportunidad, porque esta es la segunda parte de lo que se habló el año pasado. Si alguien lo quiere volver a revisar después de esto, el video está en YouTube, está en el canal que el Señor ha otorgado a este humilde servidor. Yo les puedo poner el link o se lo puedo mandar al WhatsApp de la iglesia. Creo que es importante que lo miren. El Señor está haciendo cosas maravillosas y, como dijo Julito, estamos viviendo en los últimos días. El nombre de este mensaje es La Esperanza Bendita. Hoy no vamos a hablar de muchas catástrofes, eso ya lo hicimos el año pasado. Yo creo que solo basta comprender las noticias y ustedes se están dando cuenta que está pasando en el mundo. Entonces voy a hacer un breve recordatorio de lo que hablamos el año pasado y a dónde vamos a ir, pero a dónde vamos a ir realmente después de todo lo que está a punto de acontecer. Julito mencionó el calendario de los esenios. Les cuento un poco de esto porque he investigado. Levanta la mano si saben cuáles son los pergaminos del Mar Muerto. Los pergaminos del Mar Muerto fueron descubiertos en los años 40, coincidentemente cuando Israel se volvió nación, y han sido varias cuevas descubiertas desde entonces. De hecho, hace pocos años se siguen descubriendo más pergaminos. Estos pergaminos son escrituras
de esta sección del judaísmo llamado los esenios. Ellos eran apartados para Yahweh y para el Dios nuestro. En estas escrituras hay copias de nuestra Sagrada Biblia que tienen fechas más viejas de hace 2000 años. Estos pergaminos han venido a comprobar que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son verdad. Hay una copia intacta del libro de Isaías. Imagínense eso ustedes. Del libro de Daniel. Hay muchas cosas ahí. Claro que son partecitas por el tiempo, ¿verdad? Está bastante destruido, pero han logrado pegar. Miren, yo digo, Padre, ¿por qué permitiste que descubriéramos esto? Nadie sabía de los esenios. Nadie sabía de ellos. Es más, hay creencias de que Jesucristo visitó a los esenios antes de empezar su ministerio. Entonces digo yo, Padre, ¿por qué descubriste ahora? Y el Señor me dice, porque es hora que mis hijos crean y tengan evidencia física de que yo soy Dios. Levanten la mano si ustedes saben cuál es el manto de Turín. ¿El manto de Turín? Turín es una iglesia que está en Roma, una iglesia que está en Italia. El manto de Turín es un manto que se cree que fue donde fue envuelto el cuerpo de Jesucristo después de ser muerto, después de ser fallecido. Había un hombre muy rico que se llamaba José, que era amigo de Poncio Pilato, pero él era un seguidor de Jesús. Y fue José el que le dio esa tumba nueva a Cristo, y él fue el que lo puso en este manto que era de los más caros de esa época, lo más fino. Resulta que este manto para siendo descubierto, y el manto tiene bastantes cientos de años de estar. Tanto así que lo que pasó con el manto es que tiene la forma del cuerpo entero de Cristo, pero es un negativo. ¿Ustedes han visto los negativos de las fotos como eran antes? Que el blanco se volvía negro, el negro blanco. Pues el manto entero es un negativo del cuerpo entero de Cristo. Lo interesante es de que le han hecho muchos estudios aún en estas épocas y no logran descubrir qué material fue el que quemó la sombra del cuerpo de Cristo en ese manto. En los años 60, 70 le hicieron un estudio de fecha a una esquinita del manto y resulta que la fecha salió como el año 1500. Entonces ahí dijeron, esto es una falsa, ¿no? Solo es una réplica, esto no es verdadero. Pero con los recientes nuevos estudios se dieron cuenta de que esta iglesia de Turín se quemó en esa época y las monjitas le bordaron partes del manto alrededor. Entonces la fecha que sacaron fue de un borde de una monja. Cuando le hicieron ya el estudio en el centro del manto, es exactamente en la época de la muerte de Jesucristo. Y todavía no se pueden explicar, con toda la tecnología cuántica que tenemos, no se pueden explicar qué material es lo que imprimió el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Saben que ese manto ha sido el objeto más estudiado por la ciencia moderna? No ha habido otro objeto más estudiado. Entonces, esperanza bendita. Para empezar, quiero que nos vayamos a... Esto me lo dio el Señor ahorita en la alabanza, ni siquiera están mis notas. Pero quiero que miren algo impresionante. Vámonos a San Mateo capítulo 27, empezando por el versículo 49. Mateo 27, 49. Me avisan cuando lo tengan ahí. ¿Lo tienen ahí? Amén. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Aquí estaba Jesús muriéndose y estaban aquí burlándose de él. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Oiga lo que voy a decir. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, que gente santa resucitó el día que Jesús murió?
Y saben que yo me puse a estudiar esto, y han escrito historiadores, por ejemplo, como Josefo, que esta gente llegó a la tierra, a la ciudad santa, es Jerusalén. Cuando Jesús resucitó al tercer día, esta gente que resucitó llegó a Jerusalén a predicar el evangelio que Cristo es el Señor. Y hay gente que ha escrito historias de estas personas. Y hay una señora que vivió hasta los 70 años de edad después de haber resucitado con Cristo. O sea que no se fueron directamente con el Señor. El Señor los dejó para testificar del evangelio de Jesús, porque de esa manera nos ama, hermanos. Ustedes saben que cuando Jesús resucitó, no solo resucitó y se fue al cielo, se quedó 40 días en la tierra y se le apareció a más de 500 personas. Entonces, si ustedes ponen en juicio la resurrección de Jesucristo, en el juzgado moderno, mi hermana es abogado aquí, por la cantidad de evidencia y los testigos que hay, el veredicto sería válido, verdadero. Jesús ganaría el veredicto. Es más, hay una película que les invito a que miren, que se llama El juicio contra Jesús. Mírenla, está en YouTube, está en YouTube, la pueden buscar. Miren, es una película increíble, que es este reportero que su esposa se vuelve cristiana y él era un ateo de los más ateos, y para tratar de convencerla a ella de que Jesús era una fábula, se pone a investigar. Y al final, con toda la evidencia, él se vuelve cristiano por la evidencia física que él encontró. Así que nuestra esperanza bendita, hermanos, va más allá de la fe. Tenemos evidencia contundente física. ¿Qué otra religión le puede venir a decir que hay un manto donde está impreso la resurrección de su profeta? Como estaba diciendo Mike, ¿dónde está el cuerpo resucitado de Mohammed o de Buda? ¿Dónde está el sacrificio? Solo Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Amén. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar a lo grueso. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Vamos a estar despertando porque sé que ya es tarde y hay calor, ¿ok? El año pasado dije yo de que estábamos entre el primero y el segundo sello. El primer sello es un caballo blanco que viene como con un arco, pero no es un arco de guerra, sino es un arco de paz, es un covenant. ¿Ok? En septiembre de 2024, las Naciones Unidas firmó el Pacto del Futuro. Vayan a verlo al internet. Es un pacto con todas las naciones. 90 países firmaron el pacto. Nuestro señor presidente de Guatemala lo firmó. Nuestro señor primer ministro de Canadá también lo firmó. El Pacto del Futuro es el pacto de paz de las naciones. Eso pasó en septiembre de 2024. ¿Okay? Yo les dije, estamos entre el primero y el segundo sello. El segundo sello es que se le da potestad a la guerra de proliferarse por todo el mundo. No sé si han visto las noticias, pero la guerra sigue en auge. Por más que Donald Trump trata de hacer paz con Ucrania, no se da. ¿Qué pasó con los rehenes de Israel? Se supone que íbamos a tener paz porque los iban a entregar. Entregaron a una poca parte y ahora otra vez están en guerra contra Gaza. Y así muchas guerras. ¿Qué está pasando en Siria? ¿Saben que están matando cristianos en Siria? Ahorita que estamos hablando de eso. Cristianos perseguidos en Siria. ¿Saben ustedes que la semana pasada se cumplieron los 10 años cuando mataron a 21 cristianos, los de ISIS, y les degollaron la cabeza por no renunciar a su fe? 21 cristianos. ¿Saben que eran 20 cristianos y uno que no era cristiano, que estaba ahí preso? Y los terroristas le dijeron, tú ni eres cristiano, te puedes ir. Y él les dijo, no, el Dios de ellos es mi Dios. Entonces ellos le dijeron, entonces como ellos morirás. Y los pusieron en la playa a todos y los degollaron enfrente de la cámara con una espada. Y dieron su vida por Cristo. El pacto de su fe fue firmado con su propia sangre. Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos dispuestos a hacer eso nosotros? Porque eso es lo que viene. Pero antes de eso, viene una esperanza bendita, hermanos. El tercer sello es la economía colapsada mundialmente. ¿Ok? El año pasado yo dije que eso empezaba en 2025. Yo puedo estar equivocado, hermanos. Yo soy un siervo de Dios que investigo, y si el Señor me habla, pero ustedes tienen que discernir por ustedes mismos. La palabra de Dios dice que en los últimos días van a haber falsos profetas. Y entonces tienen ustedes que discernir los espíritus y pedir confirmación al Espíritu Santo de uno u otro profeta. Por favor, ojo con todo lo que les voy a decir con esto. Vayan a investigar. Pídanle al Señor Jesús que les abra su corazón.
¿Saben qué es la CDBC? Son las monedas digitales nacionales, no es criptomoneda, es una moneda digital nacional que es programable. Lo que eso significa es que sus quetzales ya no son en papel, sino que están en una tarjeta, están en el internet. Entonces, si usted, por ejemplo, no hizo lo que el gobierno quiso, el gobierno puede restringir dónde puede gastar su dinero. Por ejemplo, por el medio ambiente, pueden declarar una ley que usted no puede gastar su dinero a más de 10 kilómetros alrededor de usted. Entonces, si usted se va a Matitlán a comerse una hamburguesa, su dinero ya no sirve, porque es un dinero digital programable. Resulta que en octubre de 2025, la Unión Europea va a lanzar el euro dólar digital. Ustedes sabían que en España usted ya no puede comprar nada con efectivo que sea más de 1,000 euros. Están prohibiendo el papel. ¿Por qué? Porque mientras más control digital hay, más pueden oprimir al pueblo y más lo pueden hacer dependiente de los gobiernos izquierdistas que están muy de moda ahora, como el nuestro, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Viene Trump y empieza a darle un choque a la economía mundial. Ustedes saben que 5 trillones de dólares se perdieron en la bolsa de valores de Estados Unidos desde que empezó Trump hasta ahorita. Y la bolsa sigue bajando. La bolsa de China nunca ha estado tan baja desde 1998. Que les estoy diciendo que son las 2 potencias mundiales económicas. Esto no significa, ojo, que esto ya sea el tercer sello. Cuando sea el tercer sello nos vamos a dar cuenta, porque dice la palabra de Dios de que por un denario vamos a comprar un pedazo de pan. Un denario es el salario de un día, un pedazo de pan. O sea, así va a llegar la inflación. Pero estos son los principios, esta es la fundación para lo que viene. Aunque el Espíritu de Dios me ha puesto últimamente a mí, de que estamos en una pausa, hermanos, estamos en una pequeña tregua. Yo siento una esperanza, un poder del amor de Dios que viene sobre especialmente nosotros. El Señor está haciendo una pausa, está haciendo un pedacito de tiempo. ¿Para qué? Para que podamos llevar el Evangelio al fin del mundo con el poder del Espíritu Santo que está a punto de venir. La palabra de Dios en Joel 2:20 dice de que en los últimos días los ancianos profetizarán, van a tener los niños visiones y profecías. Visiones, sueños y profecías. Y dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne, eso no ha pasado todavía. El apóstol Pedro lo aplicó cuando vino el Espíritu Santo Pentecostés, pero ahí fueron sobre 120 personas nada más. Esto va a ser sobre toda carne. Va a haber gente que no conoce a Cristo y van a estar llenos del Espíritu Santo preguntando, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que siento? No entiendo, ¿qué pasa? Y nos va a tocar a nosotros, llenos de la luz de Jesús, guiarlos al arrepentimiento. Ese es el pedacito que viene. Mientras más oscuro se ponga el mundo, hermanos, más llenos de luz vamos a ser nosotros. Estamos en la época de Isaías 60, el cual dice, levántate y haz resplandecer la luz de Jesús, porque se ha llenado de tinieblas la tierra. Mas nosotros somos los que vamos a guiar a la gente cuando venga el Espíritu de Dios sobre ellos. Yo declaro y profetizo que miles de millones de personas van a encontrar a Cristo en las épocas que están por venir, porque estamos a punto del fin. Lo que nos queda ahorita, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes del arrebatamiento de la iglesia viene la unción del Espíritu Santo sobre los fieles, los justos, los que estamos aquí. Los que queremos decir, heme aquí, Señor, mándame a mí. ¿Quién quiere ir con el nombre de Jesús a traer a la gente que está perdida? Como nos trajeron algún día nosotros. Amén. Ok, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después del arrebatamiento de la iglesia? Empiezan los años de gran tribulación, hermanos. Los sellos es el principio de la gran tribulación, pero todavía no es la gran tribulación. Entonces, decimos nosotros, si Jesús no resucitó, en vano creo. Si Jesús no murió, en vano creo. ¿Por qué son cristianos, hermanos? ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué es que son cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por miedo a la muerte? ¿Por miedo de irnos al infierno? Póngase la mano al corazón y piense, ¿por qué están aquí 3 horas el domingo pudiendo estar comiéndose un ceviche con una cerveza ahí en el pueblito? ¿Por qué? ¿Por qué somos cristianos? Aleluya.
Somos cristianos porque el Señor nos escogió. Nosotros no escogimos a Dios. Él nos amó primero y somos escogidos. En Romanos 8 dice la palabra de Dios que somos preescogidos para la gloria de Cristo. Pero tenemos que tener fe. Ser escogidos no significa que hagamos lo que hagamos nos vamos a ir al cielo. No, el amor de Dios es infinito y parte de amar a Dios es escoger. La voluntad del hombre es creada por el amor de Dios. Venimos a escoger. Si están aquí y están oyendo este mensaje, si están en línea, no es casualidad, son escogidos del Señor. Pero ustedes tienen la potestad de decir: amén, Señor, me voy contigo, o no me quedo el mundo echándome las chelas, fumando marihuana, meditando trascendentalmente, ¿verdad? Teniendo promiscuidad sexual, todo lo que hacemos en el mundo secular, que todo el mundo, la mayoría lo hemos hecho. Venimos a escoger a Jesús, pero somos preescogidos. Amén. Entonces a los escogidos de Dios nos es dado una esperanza bendita, la cual es la resurrección de nuestros cuerpos. Miren que cómo empecé con Mateo 27. Ya hubieron santos que fueron resucitados, ¿sí o no? Santos que fueron resucitados, pero no fueron resucitados en gloria, fueron resucitados en sus cuerpos carnales de Adán. Solo fueron resucitados para dar testimonio y dar el evangelio, porque no se bastaban los apóstoles. Imagínense una persona muerta resucitada, decir: Jesús me resucitó, Él es el Cristo. ¿Por qué cree que la iglesia creció tan rápido y creció tanto? Hermanos, nuestra resurrección de nuestros cuerpos en gloria, no resucitados como resucitó Lázaro. Lázaro resucitó y volvió a morir. La resurrección en gloria es nuestra esperanza bendita. Eso es lo que Dios quiere, llevarnos en gloria. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Si ustedes miran Primera de Tesalonicenses, la carta de Primera de Tesalonicenses dice que va a venir el Señor en las nubes, no va a tocar la tierra, va a venir en las nubes y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno. Y los que ya murieron en Cristo van a ser resucitados en su cuerpo glorificado, y los que ya murieron van a resucitar primero, y nosotros vamos a ser transformados. ¿Y de ahí qué? De eso se trata lo que les vengo a hablar. ¿Qué pasa después de ser glorificados y resucitados con el Señor? Hay una cosa que se llama las dispensaciones de la iglesia, ¿ok? Las dispensaciones de la iglesia son periodos en la época del tiempo del ser humano donde hay diferentes tipos de leyes. Dispensación, de la palabra griega, significa las reglas de la casa o las reglas del templo. Eso se llama dispensación. Han habido varias dispensaciones al cabo de los años. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia, que fue cuando fue creado Adán, fue creada Eva, y no tenían conciencia de la maldad. Entonces las leyes que le regían a ellos no incluían la maldad, eran libres, como Jesús quería que fuéramos libres nosotros. De ahí cayeron en pecado y siguió la dispensación de la creación, porque aún no había ley. O sea que la gente seguía haciendo cosas, pero ya tenían conciencia del mal. Esa época la tierra era muy fértil. La Biblia dice en Génesis 6 que hasta habían gigantes, porque los hijos de Dios, los ángeles caídos, se metieron con mujeres y crearon gigantes. ¿Pero por qué gigantes? Porque los podía sostener la tierra, porque era tan fértil. Ustedes saben que no llovía en esa época, siempre estaba soleado, era precioso. En las mañanas salía un rocío de agua de la tierra. Por eso se burlaban de Noé. Pues, ¿qué lluvia? ¿Qué es lluvia? Estás loco, va a caer agua del cielo, estás loco. Esa es la dispensación de la creación, que termina hasta la época de Moisés. De la época de Moisés vienen los 10 mandamientos y empieza la época de la ley. Los 10 mandamientos es la ley moral que todavía existe, que Jesús la vino a ser aún más fuerte. Pero vino también la ley de la época de Moisés, la ley cultural, que eran más de, no sé cuántas leyes eran cientos de leyes.
Y la palabra de Dios decía que si usted quebraba una ley de esas, tenía que matar a un animal para el perdón de sus pecados. Por eso es que vino Cristo a morir por nosotros para cumplir con la ley. Por una persona, por Adán, fuimos todos condenados al infierno. Mas por una persona, por el segundo Adán, que es Cristo Jesús, fuimos todos listos para la gloria del Señor. Porque Él se sacrificó por nosotros siendo libre de pecados. Ok, entonces llegamos de la ley de Moisés hasta la época de Jesús. Esa es la dispensación de la ley, donde teníamos que sacrificar animales por nuestros pecados. La gente se iba al Seol. Todo el mundo se iba al Seol, pero el Seol habían dos compartimientos. Una parte estaba el infierno, donde sufrían las almas malas, y otra parte, como Abraham, era el seno de Abraham, estaban las almas que adoraron a Yahweh, pero no tenían el perdón de sus pecados completamente porque Jesús aún no había muerto. ¿Qué viene después? La dispensación de la gracia, que es en la que estamos, hermanos. ¿Qué es la dispensación de la gracia? Ya no tenemos que matar animales, ya no nos tenemos que ir al Seol. Ahora podemos irnos al paraíso. Ojo que no es el cielo final. El paraíso es otra sección en el cielo donde estamos esperando, los santos muertos en Cristo, donde están esperando sus cuerpos glorificados. Pero es el paraíso. Estaremos conviviendo con Yahweh y con Jesús ya ahí. Entonces, ¿qué es la dispensación de la gracia? Que si aceptamos que Jesús murió en la cruz y resucitó el tercer día por el perdón de nuestros pecados, y si nos arrepentimos y creemos que su sangre nos limpia, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, y ya no iremos al infierno ni al Seol, iremos directamente al paraíso, como le pasó al preso, como le pasó al rehén que estaba a la par de Jesús. ¡Aleluya! Démosle gloria al Padre, un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿No se preguntan ustedes? ¿Qué pasa después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué pasa si hoy me muero y me voy al paraíso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de la gran tribulación, hermanos? Aquí vengo a decirles que tenemos tres caminos, los escogidos. Los escogidos que vamos a elegir ser escogidos, tenemos tres caminos. El primer camino, nos morimos ahorita en Cristo Jesús y nos vamos al paraíso. Segundo camino, seguimos aquí y tenemos la dicha de no conocer la muerte y nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia que está por venir. Aleluya, amén. Yo creo que esta es la generación, por todo lo que hemos hablado. El tercer camino de los escogidos que aceptamos a Dios, a Jesús, es a través de pasar la gran tribulación. Y ojo, van a haber muchos, la gente más terca, los más burritos, ¿no? Que se les dice y oyen y escuchan y saben que son escogidos. A ti que estás viendo te estoy hablando. Aún cuando seamos arrebatados, cuando mires esa prueba contundente de que los hijos de Dios, si éramos hijos de Dios por Cristo Jesús, ahí vas a darle tu vida a Cristo. Pero vas a tener que pasar por la gran tribulación. Y si ustedes creen que la Segunda Guerra Mundial fue un infierno, eso va a ser un juego de niños comparado a lo que viene en la gran tribulación. En esos 3 años y medio se va a desatar el infierno en la tierra, hermanos. Pero muchos van a sobrevivir. Y los que lleguen a sobrevivir, y las naciones extrañas, musulmanes, budistas, que tal vez oyeron la palabra de Dios pero no la quisieron aceptar por su cultura, esas naciones van a ver la segunda venida de Cristo, y ahí van a doblar rodilla. Si todavía están vivos, si no se han puesto la marca de Cristo, la marca de Satanás en la frente o en la mano, van a entrar a la última dispensación en esta tierra, que es de lo que yo vengo a hablarles hoy. La dispensación del milenio, la dispensación de la plenitud del tiempo del hombre. De eso les vengo a hablar hoy, de la esperanza bendita. Vamos a leer Biblia ahora, porque estoy hablando mucho de mi corazón y tal vez no me creen. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios? Empecemos con el libro de Apocalipsis 19, del 11 al 21. Me avisas cuando lo tienes.
Apocalipsis 19, del 11 al 21. Si creemos que Jesús resucitó, tenemos que creer que de Génesis a Apocalipsis es verdad. Amén. Lo que voy a leer es verdad. Dice: entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, en su cabeza habían muchas diademas y tenía inscrito un nombre que solo él conoce. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían linos finos, blancos y limpios. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lugar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi entonces un ángel que estaba de pie enfrente de los capitanes y poderosos, que con voz potente les decía a todas las aves que cursan en los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces que la bestia y los que habían hecho señales milagrosas delante de ella, con las que habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos a espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron y devoraron los cadáveres. ¿Quieren ser de esos ustedes? No, ¿verdad? Si somos escogidos, estamos oyendo lo que va a pasar. Ustedes saben que el Corán tiene profecías. Y ustedes saben que en las profecías del Corán hay un personaje que se llama el Mahdi. Y si ustedes leen la descripción del Mahdi, casa 100% con la descripción del anticristo en el libro de Apocalipsis. En estos últimos años va a haber una religión, una moneda y un solo rey, el anticristo. Y yo tengo entendido, esto es una asunción que estoy haciendo, que va a ser el Islam, la religión universal. Porque si miran, la invasión islámica está pasando con inmigración, especialmente en los países del oeste. Hasta en Guatemala estamos viendo ya un surgimiento islámico. Es lo que viene, porque está en la palabra de Dios. Y si ustedes leen el Corán y miran las profecías del Corán, casa perfectamente el opuesto del Apocalipsis. Así que escojan a Satanás o escogen a Jesús. ¿Son escogidos o no? Aleluya. Bueno, pero yo dije que no iba a hablar cosas muy malas hoy, ¿verdad? Entonces, viene Cristo y empieza la dispensación de el milenio. ¿Qué significa dispensación? Las reglas de la casa. Les voy a dar un ejemplo en nuestro mundo real. Cuando sus hijos tienen menos de 9 años, no los dejan manejar un carro, ¿verdad? No los dejan ir a la calle solos y montar una camioneta solos, ¿verdad? No los dejan portar un arma y aprender a disparar, ¿verdad? A menos que estén locos. Porque la dispensación de los niños a esa edad tiene diferentes reglas que cuando un niño se vuelve de 17, 18, 19 años. Ya los dejan salir solos, los dejan manejar, los dejan aprender a montar un avión como lo hizo Julito, desde joven. Es otra dispensación. Cuando nos casamos, tenemos otra dispensación. El Señor nos permite nuestra unión matrimonial y es un lugar santo. Nos permite tener hijos. Es otra dispensación que no se le permite a la gente que no está casada. ¿Entienden que es una dispensación? Bueno, que viene la dispensación última, los últimos 1000 años. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Apocalipsis 20, del 11 al 21. Perdón, empecemos con Apocalipsis 20 del 1 al 6 primero. A ver,
quiero que alguien me ayude a leer. Julito, vení. Ya lo molesté. Apocalipsis 20 del 1 al 6, Julito, por favor. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí empiezan los 1000 años. Y si se dan cuenta, hermanos, Satanás va a ser atado. ¿Se acuerdan que el anticristo y el falso profeta fueron echados al lago de fuego? O sea, ellos directo al juicio final. Satanás aún no, él es atado y es echado al abismo. ¿Qué significa eso? Que cuando empiece el último reinado de Jesucristo en la tierra, no van a haber espíritus inmundos como los hay ahora que nos vienen a molestar, y no va a existir Satanás, porque va a estar en la tierra, no va a estar como está suelto ahora, va a estar encadenado en el abismo. 1000 años de gloria, hermanos, eso es lo que viene. Y los escogidos vamos a vivir acá esos 1000 años con nuestros cuerpos glorificados. Que eso que les dije, las opciones que tenemos: nos vamos en el rapto y regresamos con cuerpos glorificados en el milenio. Nos quedamos en la gran tribulación, le damos la vida a Cristo ahí, o sobrevivimos la gran tribulación y llegamos con cuerpos mortales al milenio. Ojo, mortales, no glorificados. Esas son nuestras opciones. Obviamente, si no son escogidos o si no quieren aceptar el llamado de Jesús, van a pasar la gran tribulación y van a ser muertos y echados al infierno, a esperar el juicio final. Ok, sigamos. Después en Apocalipsis 20, dice acá, Apocalipsis 20 del 11 al 21. Vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar en ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dejémoslo ahí. Aquí está hablando de lo que va a pasar después del milenio, que es la última dispensación para los creyentes. Dice la palabra de Dios que esta tierra se va a quemar con fuego, va a ser destruida al final del milenio, cuando sea desatado Satanás por última vez. Pero yo quiero que nos enfoquemos en el milenio. Entonces, ¿qué va a pasar en el milenio? Para empezar, la palabra de Dios, hermanos, dice de que es de Dios esconder sus maravillas y de los reyes descubrirlas. Eso está en Proverbios. Aquí les voy a tejer muchos versículos de la Biblia que nos van a dar el panorama de cómo va a ser el milenio. El milenio, esos 1000 años, va a ser lo que Yahweh quería que fuera en el paraíso, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, hermanos. En el capítulo 1 de Génesis 30, por tiempo no lo vamos a poner, dice que todas las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que en él hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Los dinosaurios, los elefantes, los leones, las bestias del campo, los seres humanos, Adán y Eva, solo comían hierbas. Ustedes saben aquí que tiene una cosa que se llama apéndice y que no sirve para nada. Esa es la prueba que éramos hechos para comer zacate, pero por la caída de Adán ya nunca lo usamos.
Si bien comemos verdes y comemos grama, no sé qué nos va a pasar. Hay ciertas hojas que no podemos digerir. En el paraíso, al principio de la creación, eso es lo que se comía. Las bestias del campo también. Y eso es lo que va a hacer Jesús reanudar. Tanto así que la nueva era y los budistas y esta gente se llaman veganos. Han visto que son veganos y todo eso, porque están imitando lo que Dios va a hacer en el futuro. Porque todos vamos a comer hierba. Los animales ya no se van a matar unos a otros como pasa ahora, porque estamos en la dispensación de la gracia que viene de la ley, que viene de la creación. Estamos en la maldición del mundo. El mundo está maldito y corrupto por el pecado del hombre. Por eso es que ustedes miran las documentales, cómo las culebras se comen a sus bebés a veces. Es horrible, hermanos. Es deliciosa la carne, a mí me fascina. Pero si ustedes piensan el acto que es matar un animal para comérselo, es algo bien feo. Y no fue la voluntad del Señor, para ahora la es. Así que cuando se coman su churrasquito, denle gloria a Dios. Pero en el milenio eso ya no va a ser. Amén. ¿Qué más va a ser en el milenio? Isaías 14, 3 al 7 dice: en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra la ley de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el centro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Se acabaron las dictaduras, se acabaron los gobiernos corruptos. ¿Quién está cansado de los gobiernos? Uno va a votar y dice: ¿cuál es el menos peor, va? Pero aquí está hablando de Babilonia, está hablando del anticristo, está hablando del gobierno mundial. Finalmente va a haber paz, amor y seguridad en la tierra. Pero en esta dispensación, me dice el Espíritu de Dios, el que dé, oigan lo que voy a decir, el que dé su libertad por paz y seguridad, no tiene derecho ni de la paz, ni de la seguridad, ni de la libertad, porque eso es un cobarde. Es preferible morir libre que tener paz y seguridad y ser esclavo. Si no me cree, pregúntenle a los presos. Los presos tienen seguridad y están ahí. Tal vez no tengan paz, pero seguridad tienen. Y tienen que comer y tienen techo. Pero son esclavos, son presos. Amén. Ok. Oigan en Isaías 11 del 6 al 9. Padre Santo, esto es precioso. Ponelo por favor. Isaías 11 del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Aleluya. Así como sus hijos vienen y se ponen a jugar con los perritos y los perritos los lamen, así va a ser con los leones, con las bestias del campo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no van a comer carne, y nosotros tampoco. Se acabó la maldad y la ira en las bestias del campo, porque la tierra va a ser bendita. Aleluya. Sigamos. Miren qué lindo, hermanos. Isaías 65 del 17 al 25 es la esencia del milenio. Si quieren ver cómo vamos a vivir en esa época, hermanos, leamos esto. Adelante. Isaías 65 del 17 al 25. Porque he aquí, yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis por siglos de siglos en las cosas que yo crío, porque he aquí que yo crío a Jerusalén alegre y a pueblo gozoso. Y se alegrará Jerusalén y se gozará con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ojo, paremos aquí. Ustedes
Los que van a ser muertos en el milenio son la gente que entra con su cuerpo mortal. No los que venimos con cuerpo de gloria, porque los que venimos con cuerpo de gloria ya estamos en Cristo, ya no podemos pecar. Pero la gente que nazca en esa época, hijo de los mortales que sobrevivan la gran tribulación, van a tener todavía el poder de escoger entre Jesús y Satanás. Pero va a ser mucho más fácil porque Satanás va a estar apretado, pero van a tener poder de pecar. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si pecan, de inmediato se van al infierno. Porque Jesús va a estar sentado en el trono, hermanos, en Jerusalén, gobernando con David. Pero van a tener oportunidad de pecar porque tienen que tener oportunidad de escoger. Porque Jesús es amor y el amor te da la capacidad de elegir. Si no fuéramos esclavos, ¿sí o no? Amén. Construirá casas y las habitará. Plantará también viñas y comerán su fruto. Miren qué belleza. Esto lo que indica es de que no van a creer que vamos a andar con un arma o con un arpa tocando alabanzas todo el día. Va a haber trabajo. Nos vamos a ganar nuestro sustento, pero la tierra va a estar bendita y el poco esfuerzo nos va a dar de comer, sin la opresión de los gobiernos, sin impuestos, sin estupideces. No edificarán para que el otro habite, ni plantarán para que el otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. ¿Cuántas veces no trabajamos y nos roban el dinero, hermanos? Donde yo vivo, solo el impuesto directo llega hasta el 55%. Si suman todos los impuestos indirectos, llega más del 70%. Entonces yo lo trabajo para dárselo a un gobierno. Y sabe Dios qué hacen ellos con eso. Esto no va a pasar ahí. Lo que yo trabaje me lo como, dice el Señor. Adelante. No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, y ellos y sus vástagos con ellos. Aleluya. Los niños que nacerán en esas épocas tendrán 99% chance de irse al cielo, pero van a venir con su cuerpo mortal. Nosotros no, porque nosotros venimos a reinar con Cristo ya con nuestros cuerpos eternos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé aún, y estarán hablando y yo habré oído. O sea, van a decir: Padre, ayúdame, no se me da este árbol de fruta. Hijo mío, aquí te va. Y ¡bum!, se arregla el árbol. Así va a ser, porque Jesús va a estar ahí. También dice que los años de los hijos que nazcan en esa época van a ser como los árboles. Ustedes saben que, si lo ponen en contexto, esto fue escrito en Israel, y los árboles que más hay en Israel son los árboles de los olivos, y los árboles de los olivos pueden vivir hasta 2000 años. O sea que aquí la gente va a vivir como vivieron en la época de la creación. Matusalén vivió 969 años. Así que la gente va a vivir cientos de años, hasta el final del milenio, que se desata Satanás. ¿Para qué? Para que puedan escoger la gente otra vez. Por eso nada más. Mucha gente va a ser engañada por Satanás en ese tiempito. Yo calculo que son los últimos 7 años del milenio, donde Satanás es desatado para que la gente lo pueda escoger a él. Pero van a haber vivido miles, cientos de años en la gloria de Cristo, hermanos. Sigamos. Y el lobo y el cordero pasearán juntos, y el león como el buey comerán paja, y para la serpiente y el polvo será su alimento, y no hallarán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Aquí corrobora lo que les dije al principio. Se acabó la violencia, se acabó la muerte, hermanos. ¿En dónde? Aquí en la tierra, no en el cielo. En los últimos 1000 años. Esa es la esperanza bendita. Aleluya. Oigan, ¿qué va a pasar también? Ustedes se preguntan: ¿y los cojos? ¿Y los mudos? ¿Y los sordos? ¿Y la mara que así de raspada se escapó de la gran tribulación? ¿Qué va a pasar con esta gente? Si van a vivir más de 500, 600 años. Ojo, Isaías 29, del 18 al 19 dice: cuando llegue ese día, los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de más densa oscuridad. Aumentará el Señor la alegría de los humildes, y aún la gente más pobre se alegrará por el Santo de Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda enfermedad de los mortales que lleguen al milenio serán sanados instantáneamente, hermanos. Ustedes saben que los esenios tienen el calendario más
accurate, más exacto. Y estamos en el año, ¿quieren saber qué año estamos? Son 6,000 años, ¿verdad? Estamos en el año 59-50. Este es el año del jubileo. 59-50, hasta se me eriza la piel. Estamos en los últimos años de los 6,000 años. Pero eso no significa que el Señor va a venir en 50 años. Él puede venir en cualquier momento por su iglesia. Pero miren qué lindo, porque estamos a punto de entrar a esta bendición. ¿Saben por qué hay todavía un pedacito de tiempo después de los 50, en medio de los 50 años? Porque Jesús va a venir a sanar el mundo. ¿No se han dado cuenta cómo está la tierra ahora? Miren el lago de Amatitlán. Sin ir muy lejos, miren el río Motagua. Eso hace 40 años era precioso. Ahora imagínense el resto del mundo. Si Guatemala es bendita, ¿se imagina el resto del mundo? La contaminación, ya no hay vuelta atrás. Ojo que los globalistas se aprovechan de hecho para encarcelar a la gente, que es un pretexto. Nadie puede salvar el planeta. El planeta está condenado. Nadie lo puede salvar. Solo el poder de Jesús cuando regresa a la tierra. Y en medio de esos 50 años, dice el Espíritu de Dios, ahí voy a sanar la tierra. Amatitlán se va a volver turquesa. Van a haber peces. El río Motagua va a ser una cosa preciosa donde van a llegar los leones, van a llegar los leopardos a beber agua de ahí. Aleluya. Así como va a sanar la gente mortal que entra al milenio, va a sanar al mundo. Solo Dios puede. No los que están enamorados de la tierra y que alaban a la tierra como que si fuera un Dios. No los que les dicen, no viajen porque están contaminando al mundo. Sí hay que cuidar la tierra, claro que sí. Pero no seamos hipócritas. Los que se ponen a decir que hay que cuidar la tierra, se van en aviones privados a decir que hay que cuidar la tierra, gastándose las emisiones de miles de personas en un viaje. No crean en los globalistas, porque ellos son los que están preparando el camino a Satanás. Los globalistas están preparando el camino al anticristo y nosotros el camino a Jesús. Estamos diseñados para preparar el camino a Jesús a los que no creemos en Cristo. A los que no aún creen, porque yo ya creo, aleluya. Bueno, sigamos, ya estoy a punto de terminar, hermanos. ¿Quién quiere llegar al milenio? Aleluya. ¿Quién quiere llegar con cuerpo mortal? Con cuerpo mortal. ¿Quién quiere llegar con cuerpo glorificado? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ok, los últimos atributos del milenio y acabamos con oración. Efesios 1:10. Miren qué belleza. Todo el mundo lee Efesios y no sabe que está hablando del milenio. Efesios 1:10 dice: y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también que están en la tierra. Está hablando del milenio. Isaías 65:20 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Reiterando lo que el Señor va a hacer. Vamos a vivir una larga vida. Miren qué lindo lo que dice Jeremías 31, 29 al 30. En aquellos días no dirás más: los padres comieron de las uvas agrias y los hijos dientes de los hijos que tienen la dentadura, sino que cada cual morirá por su propia maldad, y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentadera. Lo que esto significa es que se acabaron las maldiciones multigeneracionales en el milenio. No más espíritus familiares. Si el papá peca, el papá muere. Si el hijo peca, el hijo muere. Pero el hijo no va a morir por el papá. O el hijo no va a pecar por el papá. Eso se acabó. Y eso está ahorita. En la época de la gracia tenemos la maldición generacional. Y en esta iglesia el Espíritu Santo ha dado poder al pastor Martín para liberar a muchas gentes a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y todos tenemos ese poder, no solo el pastor. Amén. Ok, hermanos, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Hay tantas promesas. Ustedes saben, miren el libro de Sofonías, leamos ese. Sofonías 3:9, por favor. Porque entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que de un consentimiento les sirvan. En la versión en inglés, la versión de King James dice: voy a limpiar el speech, la palabra. Lo que significa es que ya no van a haber muchos idiomas, va a haber un solo idioma
vamos a regresar al idioma de Adán y Eva. Se acabó de aprender inglés, de aprender chino, un idioma. Eso está en Sofonías. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios está escondida en diferentes capítulos? Les hablé de Apocalipsis, de Sofonías, les hablé de Jeremías, les hablé de Isaías, que es donde está más. Así que, hermanos, ahora viene la parte fuerte. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Qué camino quiere llegar? Porque no nos engañemos, solo por gracia somos salvos, mas por obra seremos juzgados. Lo acabo de leer en el tribunal final. Y estamos hablando ahora del carácter del cristiano. No podemos decir porque soy salvo, acepté al Señor, seguir en pecado conscientemente. No podemos. Y con esto terminamos. Vamos a Gálatas 15 del 6 al 26. Y esta es la píldora, hermanos, que tenemos que tomar hoy. Porque tenemos que ser conscientes de que si seguimos en pecado a propósito, nos va a llevar la gran tribulación. No el río, la gran tribulación. Gálatas 5 del 16 al 25. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son, ojo, esto es lo que ya no podemos hacer. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, especialmente inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales advierto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no reinarán el reino de Dios, y tendrán que ser pasados por la gran tribulación, si es que tiene misericordia Jesús de ustedes, porque si mueren en pecado, directo al infierno, a esperar el juicio final. Mas el fruto del Espíritu, si no es difícil, si el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, seamos mansos, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si no es difícil, pórtate bien que nada cuesta. Hermanos, dejemos de portarnos mal. Ayer regresa cuando dice los pleitos. Aquí hay pleitos, contiendas, las obras de la carne. Ayer me puse a llorar en la noche porque vi un video de unos pastores peleándose con la congregación a manadas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo los impíos van a venir a los pies de Jesús si en la misma iglesia estamos haciendo las cosas de la carne? Por favor, anden en amor, anden en paz, anden en gozo. No se anden martirizando porque se va a acabar el mundo. No se anden en preocupaciones. El espíritu que tenemos es el espíritu de poder, de amor y de paz y de dominio propio. Porque ¿saben qué? Tener temor también es pecado, también es andar en la carne. Ay, Dios mío, no me va a alcanzar para la renta. Ay, Dios mío, quedó este presidente malo, por Dios. No, tengo una enfermedad mortal, ¿qué me va a pasar? Si estás con miedo porque te vas a morir, todavía no sos hijo de Dios. Si tu prójimo se está muriendo y aceptó en su corazón y estás preocupado, hermanos, estemos en gozo, dice la palabra, extremadamente gozosos. Santiago 1:2, ¿qué dice? 1:2 en adelante, ¿qué dice Santiago 1:2? Estar gozosos, sumamente gozosos, hermanos míos, en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba vuestra produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche le será dada. Pidan sabiduría, hermanos, y gócense las tribulaciones. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre Santísimo, gracias te doy, Señor.
Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Porque nosotros tenemos esperanza bendita, porque moriste en la cruz como hombre, pero resucitaste como Dios. Porque tenemos aquí claro que falta una dispensación, la dispensación de los 1000 años. Porque tú no quieres que pasemos por la tribulación, porque tú no eres un esposo que le pega a su mujer, y nosotros somos tu novia. Tú no quieres que andemos en esa tribulación, Padre. Te pido, Dios, que nos des discernimiento, que nos ayudes a andar en los dones del Espíritu. Padre, te pido, Señor, que nos des el poder de echar a los pensamientos inmundos de la mente, porque por el pensamiento desde el Espíritu de Dios es que mis hijos pecan. Por eso es que yo vine, dice el Señor, a hacer los 10 mandamientos más fuertes, porque si pensáis mal de una mujer, ya te acostaste con ella, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ahí nace el mal, dice el Espíritu de Dios. El mal nace en tus pensamientos, pero aquí yo te he dado el poder de echar esos pensamientos inmundos en mi nombre. Así que ni bien venga la tentación, dice el Espíritu de Dios, sácalo en mi nombre y verás cómo quedarás en paz, hijo mío. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra, a estar en gozo, en paz, en hermandad, en mansedumbre, haciendo los bienes a los que están pobres, a los que están huérfanos, a los enfermos, a las viudas, al extranjero, Padre. Porque dice el Espíritu de Dios, sin obras tu fe está muerta. Examina lo que has hecho la última semana, dice el Señor. Y si no has ayudado antes a alguien, ya sea con palabra o con tus bienes materiales, ¿en qué estás creyendo? Porque la fe, dice el Señor, viene con obras. Mas no sos salvos por obras, sos salvos por fe. Mas seráis juzgados por tus obras, dice el Espíritu de Dios. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, porque sabemos que llegaremos con nuestros cuerpos glorificados a ese milenio, Padre, a esos 1000 años, a gobernar contigo, Señor. Poderoso nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos, lo voy a bendecir. Gracias, Jesús. El aplauso a Jesús, por favor. Dale un aplauso al Señor Jesús. Es para ti, Señor. La gloria es tuya. ¿Sabes? Siempre es bueno poder ver hacia adelante qué es lo que viene. Siempre es bueno. Siempre es bueno poder tener un entendimiento de lo que va a ocurrir. Lo más importante es que el Espíritu Santo nos encuentre con un corazón correcto, amándolo, siguiéndole y sirviéndole. Y sabe la esencia y el arranque, o donde podríamos arrancar para comenzar a hacer todo lo que viene, lo vamos a encontrar en Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 dice: las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Ahí está bien claro. Y en Mateo 25 dice todo lo que tenemos que hacer para poder estar listos cuando vengan estos acontecimientos. Estos acontecimientos están dictados en la palabra de Dios y vienen, ahí están, vienen. El tiempo y el orden personalmente es algo que yo todavía no he logrado descifrar, pero creo que vienen. Y la palabra que David trajo hoy es una palabra de algo que va a pasar, va a ocurrir. Ahí está escrito, no hay donde perderse. Así que es nuestra responsabilidad ir a primero lo primero. Primero Mateo 24, Mateo 25, y de ahí comenzar a escudriñar todos los principios que David trajo hoy en su corazón. Levante sus manos, lo voy a bendecir. Padre amado, bendigo, mi Dios, a esta congregación. Padre, gracias por esa palabra profética. Esa palabra profética que vino hoy a zarandear nuestro entendimiento, a zarandear nuestra fe, a ponernos en una posición donde esos acontecimientos vienen. Esto va a pasar. ¿Qué estoy haciendo hoy en lo sencillo? ¿Qué estoy haciendo hoy en lo poco para poder estar en lo mucho? ¿Estoy siendo un cristiano tibio promedio o tengo un compromiso genuino de amor por mi Dios, de amor por ti, Señor? Papá, hoy bendigo a esta congregación. Padre, bendigo a cada familia de esta iglesia. Padre, bendigo sus casas, bendigo lo que les has dado a administrar. Padre, bendigo a los esposos, a las esposas, a las madres, a los hijos. Padre, bendigo a los suegros, a las suegras, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los hermanos. Padre, bendigo hasta la mascota. Padre, oro para que esta semana sea una semana donde el fuego de tu Santo Espíritu, el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, sostenga a cada uno de nosotros. Padre, levantamos los alfolíes, levantamos las ofrendas, las bendecimos también, Señor. Papá, bendecimos la ofrenda y el corazón con el que mis hermanos se acercan también. Papá, gracias te damos. Amén y amén. Pueden ir en paz, vayan a almorzar en familia, felices. Démosle gracias a Jesús.